acusación constitucional entonces contra la jueza Silvana Donoso ya ha sido presentada en el día de ayer por un grupo de más de 20 diputados. Vamos a conversar sobre este tema, porque tal como lo veíamos en la nota de Stiepan, no solo es el caso de la jueza Silvana Donoso el que hoy día está en cuestión, ha sido el caso de otras también resoluciones por parte de la justicia de otorgar la libertad a quienes han cometido crímenes de violación, de pedofilia y de asesinato, también de menores de edad. Vamos a estar conversando sobre este tema. Está ya con nosotros Marco Enrique Sominami, está con nosotros también el diputado Javier Macaya, ya se unirán también a nuestro panel Carol Cariola y vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato con este tema. La jueza Silvana Donoso, a propósito del caso de Ámbar Cornejo, los diputados ingresan esta acusación contra la jueza Donoso en medio de dudas transversales. Faltan 2 minutos para el mediodía. Estamos junto a Carol Cariola, estamos junto a Javier Macaya y a Marco Enrique Sominami. Diputada Cariola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted está de acuerdo, no, con esta acusación constitucional? Hola, buenos días. Mira, la verdad de las cosas es que creo que hay que investigar sin lugar a dudas y creo que la comisión investigadora que se va a presentar va a ser, o esta investigación que se va a hacer a propósito de la acusación constitucional en que se van a presentar los antecedentes, va a quedar más claro si efectivamente hubo negligencias por parte de la jueza. Yo soy partidaria de que el Poder Judicial tenga autonomía y creo que en eso por lo menos me preocupa un poco algunas consecuencias que pudiesen quedar, pero de todas maneras, si aquí hubo negligencias que evidentemente quedaron a la vista a propósito de las consecuencias que hubo con Ámbar, ¿cierto? Creo que esto tiene que analizarse en profundidad y bueno, vamos a ver cómo se presentan los antecedentes. Creo que acá hay muchas modificaciones legales que hacer y que creo que es importante también observarlas. No basta solo con pasarle la cuenta a una jueza en particular cuando este tipo de casos es algo que se repite permanentemente y que tiene que ver con la concepción que tiene nuestro Código Penal, que tiene muchos vacíos en relación a estos temas y que, bueno, lamentablemente, y yo en eso comparto plenamente lo que dijo la defensora de la niñez, de que hay ciertos delitos que no debiesen tener este tipo de beneficios, ¿cierto? Sino que más bien debiesen resguardarse el que se cumpla la pena completa. ¿Y por qué? Integralmente. Creo que ahí está el debate de fondo, ¿no? Claro, hay un debate de fondo y todo, pero a propósito de la acusación, este es un tema que se investiga y luego se vota. ¿Por qué no quiso firmar? Así es. ¿Por qué no quiso firmar la acusación constitucional pensando justamente en lo que yo le digo, que presentar una acusación no es ya algo que un juicio zanjado, sino es que justamente se investigue y luego se vota? ¿Por qué no se quiso ser parte de quienes se firmaron esta acusación? Quienes la presentan, Monse, tienen una convicción, ¿no? De que efectivamente hay un problema porque ellos presentan los antecedentes, son los diputados acusadores. Yo quiero insistir en el punto, a mí por lo menos me parece que es justo que si es que hubo negligencias, incumplimiento de la ley, acá particularmente los antecedentes que se han puesto sobre la mesa, por lo que conozco hasta ahora, tienen que ver, ¿cierto?, con informes de gendarmería que no fueron tomados en cuenta. Bueno, que se haga lo que corresponde y lo que es justo. Nosotros lo vamos a analizar en su mérito, creemos que es importante llevarlo adelante, pero al menos yo no tenía todos los antecedentes, se me envió el informe muy tardíamente antes de su presentación, no alcancé a hacer un análisis más completo y yo creo que este tipo de cosas se tienen que hacer con mucha responsabilidad, porque no estamos hablando de una responsabilidad política, como cuando uno hace una acusación, ¿cierto?, constitucional a un ministro o alguna autoridad que tiene responsabilidades políticas. Estamos hablando del Poder Judicial, que insisto en el punto, yo creo que para una democracia es fundamental que tenga autonomía y por eso me parece que resguardar o entender con todos los elementos sobre la mesa si aquí hay responsabilidades reales y no solo políticas en torno a haber pasado por alto información, etcétera, una serie de cosas. Creo que debemos tomar las medidas, pero por sobre todo la responsabilidad de los parlamentarios hoy día es actuar con rapidez en relación a la modificación legal
que se requiere para que este tipo de penas se cumplan integralmente, lo vuelvo a repetir, Monse, y también otro tipo de modificaciones del Código Penal. Ayer empezamos la tramitación de sin consentimiento es violación, que es para incorporar el consentimiento en el delito de violación, que también tiene que ver, ¿cierto?, con ya tenemos la ley Gabriela, que de hecho habían algunas contraversiones respecto de cómo se estaba llevando el juicio a propósito de que esto debiese ser considerado un femicidio y no se estaba considerando como tal. Ahí Abofem tuvo un rol muy importante de poner sobre la mesa esos antecedentes, ya que tenemos una ley que establece que todo crimen de odio contra una mujer por razones de género es un femicidio y debe ser considerado como tal con las penas que ello implica. Por lo tanto, no se puede considerar un homicidio simple. Javier Macaya, diputado, ¿qué piensa respecto a lo que dice Carol Cariola respecto a esta acusación? Para coincidir con Carol en términos de que primero esto hay que tomarlo con toda la responsabilidad y seriedad que amerita una acusación de esta entidad. Esta es una facultad que tenemos los parlamentarios y que para casos excepcionalísimos y graves, que tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento de ley, con la comisión de delitos, prevaricación, delitos graves que pueden haber cometido los jueces, porque en definitiva estamos en presencia acá de una alteración de un principio básico y probablemente de los principios más importantes que tienen las democracias, que es la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Y es por eso que uno se lo tiene que tomar con toda la responsabilidad, revisar los antecedentes, entender cuál era la normativa que regía la concesión de libertades provisionales en el año 2016, que fue el año en que se tomó esta decisión. Yo tiendo a pensar de que la independencia del Poder Judicial es un principio tan importante que por mucho que a uno no le gusten las decisiones de los magistrados, y siendo nosotros los legisladores las personas que hacemos las leyes que tienen que finalmente interpretar y aplicar los jueces de la República. Yo lo digo derechamente porque he visto cierta jurisprudencia de la jueza Silvana Donoso y uno puede tener, y yo tengo diferencias muy importantes en ciertos criterios garantistas, en ciertas situaciones en las que ella ha fallado durante su vida como magistrada, pero la pregunta de fondo que se tiene que hacer a cada uno es si lo que hay acá es un incumplimiento grave de la ley, si hay prevaricación, si estamos en presencia de conductas que se escapan de lo que era el debido proceso y el cumplimiento del derecho en ese momento. Y desde esa perspectiva yo creo que hay que analizarlo, pero entendiendo de nuevo que por mucho que a los políticos, a los legisladores en este caso, no nos gusten las decisiones que toman los magistrados, hay un principio muy importante para la democracia que es la independencia del Poder Judicial. Así que desde esa perspectiva vamos a analizar en profundidad la acusación y tomar una decisión en función de eso. Y creo que es importante y es responsable hacerlo de esta manera, porque esto se inicia como un juicio, que hay abogados que exponen, que defienden la posición de los diputados requirentes. Son los mismos diputados requirentes, pero la magistrada se va a defender, se van a entregar los antecedentes y en función de eso uno tiene que tomar la decisión. Pero a mí me parece que, de nuevo, destituir un magistrado es algo que tiene que ser efectuado en forma excepcionalísima, y por mucho que a uno no le guste una decisión de un magistrado, si se ajustó a derecho esa decisión, en definitiva yo estaría por votar en contra de la Constitución Constitucional si llego a esa convicción, porque creo que la independencia del Poder Judicial es un principio muy relevante, muy importante en las democracias. Diputado, dos cositas, dos preguntas en una, cortita. Gonzalo Fuenzalía, que es su colega, ¿no?, es diputado de Renovación Nacional, ha dicho por esta acusación la jueza Silvana Donoso, de la jueza ha dicho, lo dijo en Radio Duna, voy a decir que lo dijo porque creo que nobleza obliga. Él ha dicho, la falta de criterio no puede ser gratis. ¿Qué opina de esa frase, de lo que dice su colega Gonzalo Fuenzalía? Y después, por favor, ¿quién fiscaliza el Poder Judicial? ¿Quién fiscaliza a los jueces? Bueno, dos cosas. Respecto a la frase de Gonzalo Fuenzalía, yo comparto que cuando un juez se sale de la aplicación del derecho como corresponde, obviamente hay una sanción, y efectivamente acá no solamente está la acusación constitucional, sino que también el Poder Judicial es un poder jerárquico, disciplinado, donde el superior jerárquico en este caso es la Corte Suprema de esta magistrada, y eventualmente en sus calificaciones, año tras año, desconozco cuáles han sido sus evaluaciones respecto a las decisiones y al comportamiento jurisdiccional que tiene esta magistrada.
Yo comparto que no tiene que ser gratis, Julio César, y por eso también cuando uno tiene que hacer la pega responsablemente en el Congreso tiene que darse a la revisión de los antecedentes concretos en este caso para tomar una decisión. Va a ser, no es corto, esto dura, tiene un programa que se notifica, que la persona se verifica. Nuestro panel político se integra el senador Francisco Chaguán, Javier Macaya, Marco Enrique Sominami y Carol Cariola. Julio, tú habías dejado formulada una pregunta que es interesante, que quizás todos la respondan adelante. Sí, ¿quién controla a los jueces, Javier? Esa era la pregunta porque, bueno, es un debate que hay en América Latina, ¿no? Bastante abierto, ¿no? ¿Quién controla a los jueces? Porque se dicen que se controlan solo en el Poder Judicial, pero lo que vamos descubriendo es que hay trenzas dentro de los jueces, unos nominan a los otros, apadrinan a los otros. Entonces, ¿quién controla a los jueces? Fíjate que los jueces, normativamente, lo que establece la ley es que son controlados por el mismo Poder Judicial. Y efectivamente, yo te pongo un caso paradójico, y es de mi región, los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Te recuerdas tú que se destituyeron algunos magistrados el año pasado por casos de corrupción que habían en la Corte de Apelaciones de Rancagua? Curiosamente tenían muy buenas calificaciones, y efectivamente nosotros, y me lo mandaba acá recién, y le hago la mención al abogado de la bancada, nosotros en el año 2018 propusimos un cambio en el sistema de calificaciones de los magistrados, porque pensamos que podríamos, a través de la Academia Judicial, que es el organismo que forma a los jueces, que tiene la labor de formarlos, es un lugar donde los jueces de alguna manera parten su carrera judicial, pudiera cumplir un rol en esto y cambiar el sistema de calificaciones. Y la máxima control, de alguna manera político, es lo que está ocurriendo hoy día con esta presentación de la acusación constitucional, con toda el agua todavía que tiene que correr en esto para revisarla, para ver cuáles van a ser los argumentos, y eventualmente también se incorpora dentro de Chaguán, el Senado actúa como jurado en esto, así que no va a poder anticipar opiniones. Sí, sabemos que el jurado actúa como, que el Senado actúa como jurado, y ya Francisco Chaguán lo dijo en una edición anterior que quería pasar de esto en términos generales, digamos. Pero puedo opinar. Sí, le toca a Marco. Y viene usted, sí, sé que puedo opinar, pero en términos generales. A eso me refería, una muy buena llegada y una muy buena entrada. Está bien. Le toca a Marco, es un tema que está en la mesa con respecto a esto, porque las trenzas que hay de poder, cómo se van apadrinando dentro del Poder Judicial, incluso con los abogados. Mire que descubrimos que Silvana Donoso es la hermana del abogado del presidente. El abogado del presidente es ahora el abogado de Osandón. Entonces, resulta que el señor de Colina, el fiscal que lo estaba atendiendo, era el fiscal que después Osandón lo había postulado para que fuera secretario general de la Cámara. O sea, está aquí la cosa un poquito, no quiero ser enfático, pero está un poquito revuelta, sí, con respeto y con distancia a Marco Enrique Sominami con respecto a este tema, ¿no? No, buenos días, gracias por la invitación y saludos a San Vicente Tagotagua, que entra en cuarentena por lo demás. El mundo rural empieza las cuarentenas en muchas partes. ¿Quién fiscaliza a los jueces? Los ministros de Corte son por los jueces, por el Pleno de las Cortes, y la jueza Donosa por la Corte Suprema. Efectivamente, este es un temazo, es quién controla también a los diputados, a los senadores, quién controla a los fiscales, quién controla a quién se hace cargo de las fallas del Sename con Ámbar. Ahí esto es una cadena muy rica. Yo quisiera así decir algo. A mí me parece, yo soy crítico de nuestras instituciones. Ahora, singularizar en la jueza Donosa me parece a mí un abuso total a la inteligencia. Primero, no fue la única, fueron 5. Segundo, la misma UDI se abstuvo, y votó en contra de una acusación constitucional, recuerden, en el 2018, porque 3 jueces le habían dado libertad condicional a otros violadores. Y la UDI dijo que no era responsable. Ahora la UDI acusa a una jueza por darle libertad condicional a un violador. Otra pregunta, y en eso estoy de acuerdo con el diputado Macaya hoy día, creo que tiene toda la razón. Si fuera prevaricación, acusemos a todos. Las acusaciones constitucionales son para eso. A mí no me molesta la acusación porque creo que la Cámara de Diputados, voy a ser elegante, es profundamente irrelevante, y con esto hace su pega, que es la acusación constitucional. Es la poca herramienta que hay frente a una monarquía napoleónica y borbónica, es lo que tienen que hacer. Creo sí que es criminalizar a una jueza, que claro, puede haber cometido un error. Ahora, otra pregunta,
¿El tipo era psicópata ayer o cuando la primera vez? Siempre fue psicópata. Sí, po. ¿En Gendarmería tenían la plata para tratarlo como un psicópata? ¿Hubo un tratamiento a un psicópata? ¿O son un pedazo de carne humana que lanzan en una reja y le dicen ahí te quedan 15 años? Esa otra pregunta también. O sea, a mí me parece sobre el tema de los psicópatas, que veo la televisión y me parece muy bueno el reportaje de ustedes. Mira, hay unos psicópatas. Sí, la pregunta es otra. Al asesino psicópata, ¿qué hace Gendarmería con eso? Ya lo discutíamos la vez pasada. Ustedes mismos lo descubrían. Un psiquiatra, un psicólogo, un psiquiatra. El resto entonces, a mí me parece, 2 honorarios, pues supimos. 2 honorarios. A mí me parece que lo que se dijo la vez pasada la señora Álvarez me parece correcto. Hay una cuenta de pagar favores a las instituciones que es inaceptable, que es cruel. Al mismo tiempo, a mí me parece que hoy día olvidarse de lo sistémico que es el problema. De lo sistémico que es el problema en Chile. Mientras y eso tanto, significa cambiar las instituciones y hay una asamblea constituyente, y termino. Sí. Hay una convención constituyente en pocos meses más y vamos a tener la chance de responder bien la pregunta de Julio César. Sí. ¿Quién sanciona a quién? Tengamos otro sistema de instituciones. Ya, porque el fondo, acá hay un tema que también es bien psiquiátrico respecto a la posibilidad de rehabilitación de un psicópata y un pedófilo. Es una discusión abierta en el mundo de la psiquiatría. Eso no implica que la función, por cierto, eventualmente de la prisión, Gendarmería y las cárceles también está en rehabilitar a sus presos. Pero como eso no es atendido, porque sabemos que hay un psiquiatra contratado nomás por todo Gendarmería, acá los jueces también se les exige fundamentar sus fallos de alguna manera y tener responsabilidad sobre el fallo más allá de lo que dice estrictamente el reglamento. Porque un juez, aquí existía un informe, ese es el tema, más allá de personalizarlo o no la jueza Donoso, es decir, hoy día los jueces que realizan eso tienen el deber de hacer bien la pega. Y por eso aquí la acusación es notable abandono de deberes. Pero, Montserrat, ¿sabe que es imposible hacer bien la pega? Le quiero decir por lo siguiente. Si usted lee los informes, son unas planillas estándar para cualquiera, psicópata o no psicópata. Son informes que no son obligatorios, son apenas, ni siquiera son vinculantes. Claro, pero está... Gendarmería te lo confiesan ellos mismos te confiesan que están desbordados. Por tanto, vamos de nuevo al fondo. Hablemos de un minuto de las cárceles. No es, perdón la diferencia, no es también rehabilitar. No, las cárceles son para rehabilitar. Son para eso, no son también, es para rehabilitar. Y la prohibición de libertad es adicional a los objetivos de una cárcel. Es, cometiste un error, paga. Ahora, yo igual que tú, igual que ustedes, creo que los psicópatas, pedófilos, ahí tienen un problema distinto. En Italia han implementado un sistema de castración química. Han dicho, mira, esto no tiene remedio, y se les da unos remedios, a propósito, que los lobotomizan, para hacerlo simple. En el fondo los matan en vida, que es otra discusión. Pero sinceremos las cosas. Con los psicópatas, ¿qué hacemos? Entonces a mí me parece, de nuevo, que es cierto que hubo un error evidente, era evidente, pero también me parece a mí que todo el día mostrar la imagen de una jueza y transformarla a ella en la culpable y la responsable de la muerte de Ámbar, yo haría un pequeño trío. A ver, diría, momento. Es responsable, claro, porque es jueza. Es culpable, y yo me pregunto de vuelta. ¿Y el Sename qué responsabilidad asume hoy día? La subsecretaria de la Defensa de la Niñez, que dijo una barbaridad, debería ser expulsada inmediatamente. Ella dijo algo que solamente los dictadores dicen. La jueza debe ser expulsada, dijo a su vez, por sus ideas. Fuera la subsecretaria. ¿Por qué no renuncia a ella? Partamos por ella. Eso depende de la responsabilidad política. Ella no fue meritocrática, es designada a dedo por un presidente que nos dijo que iba a ser implacable con la delincuencia. Entonces, a mí me parece que es una cadena de ineptitudes con instituciones que están falladas. Marco, nos vamos a ir al senador Chaguán, porque el tema de fondo, senador, quizás usted no pueda abordar porque sé que no puede desarrollar el tema de la particularidad de la jueza Silvina Donoso, pero cito a Hugo Gutiérrez. ¿Quién controla aquí? Yo lo controlo a usted, usted me controla a mí, aquí nos controlamos todos, digamos, y tanto fuera de control, digamos, ¿no? Yo tengo más autoridad. La gente yo creo que lo que dice, bueno, en materia de justicia, ¿quién controla a quién? ¿Quién puede controlar? ¿Es legítimo que haya preocupación en la Cámara de Diputados y que pase al Senado una situación así, senador? A ver, lo primero es que yo coincido con Marco en que el problema es sistémico. Y nosotros lo hemos planteado de forma reiterada, porque acá tenemos una cadena de complejidades en distintas instituciones del Estado.
Por una parte, la debilidad de un Sename que está agonizante, que vamos efectivamente a reemplazarlo por una nueva institucionalidad, pero esa nueva institucionalidad requiere recursos, requiere la capacidad finalmente de cumplir el objetivo de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados. Yo diría que estamos frente a la peor vulneración de derechos en democracia. Es justamente lo que ha sido la historia reciente del Sename, y por eso nosotros recurrimos incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el Estado de Chile. Pero además, si uno ve también el sistema penitenciario está completamente desbordado. Tenemos que no cumple la función rehabilitadora. Por otra parte, pero si un ciudadano, un político, una persona afectada siente que ha sido injusto su trato, ¿quién fiscaliza al poder judicial? Eso es lo que estamos hablando, a los magistrados, a los fiscales, porque sí, claro, eso está en cuestión, es una discusión que está abierta, como insisto, en América Latina. O sea, ¿están abiertos un mecanismo de fiscalización hacia ellos o no? Sobre todo en un mundo que hablamos tan mezclado, porque pongo ejemplo, porque estoy hablando de la mezcla. Siempre se llega a un conocido, o sea, de repente alguien que no conoce a nadie, que no tiene red, alguien que baja a la justicia y se encuentra con... Por eso yo ponía el ejemplo, mire cómo se iba desgranando. La jueza Silvana Donoso finalmente es la hermana de Samuel Donoso. ¿Quién es Samuel Donoso? El abogado del presidente Piñera. Pero este mismo abogado, Samuel Donoso, abogado del presidente Piñera, es abogado del senador Osandón. Por eso la diputada Jimena Osandón pone un Twitter y dice que por ética ella va a pasar de este caso, de esta acusación, se inhabilita esta acusación inconstitucional porque el abogado Samuel Donoso va a tomar su caso, el caso de el senador Osandón, y a ver, alcalde de Pirque dice que él recurrió a la justicia porque el fiscal que lo estaba entrevistando, que lo estaba tomando declaración, era el fiscal Raúl Guzmán, fiscal que estaba siendo presentado, patrocinado por el senador Osandón, ¿no es cierto?, al Senado, que finalmente el secretario del Senado. O sea, estoy poniendo este caso así suavecito, por los puros recortes de prensa nomás. Entonces, ¿quién fiscaliza que tenemos que ir un pequeño corte por el que vamos a apretar para empezar? Pero vuelve usted sí, a decirme más o menos cómo desenredamos. Que estaba señalando que era muy importante también sostener la independencia del Poder Judicial. Y eso implica que frente al nombramiento que hubo hace unos días atrás, propuesto por el presidente de la República, del magistrado Mera, Raúl Mera, para ser miembro de la Corte Suprema, lo que no puede ocurrir finalmente es que se sostengan posiciones porque a unos les gusten o no les gusten los fallos. Una cosa distinta es lo que plantea Julio César y Montserrat, que dice relación con los sistemas de calificación, que yo estoy consciente de que son perfectibles, entre ellos, por ejemplo, incorporando a la Academia Judicial. Hoy día es posible recurrir ante el mismo Poder Judicial cuando una persona, o a través de una queja, o a través del sistema disciplinario que tiene el propio Poder Judicial, poder establecer sistemas correctores, o bien a través de la acusación constitucional. Por tanto, hoy día yo creo que existen todos los mecanismos para que las personas efectivamente puedan recurrir. Y en ese contexto yo vuelvo a insistir, acá es muy importante sostener, por una parte, la independencia del Poder Judicial, que es clave, y por otra parte también los mecanismos para que las personas, a través de recursos jurisdiccionales, a través del recurso de queja u otro instrumento, efectivamente puedan recurrir al Poder Judicial. Perdón, porque es bonito, suena bonito la independencia del Poder Judicial, pero pierde independencia el Poder Judicial si hay un mecanismo de control externo que no se mete en las nominaciones ni mucho menos, sino que, por ejemplo, si yo, Julio Rodríguez, siento que tengo un trato distinto al de Juan Schwarzenegger, ¿dónde yo alego? ¿Qué es lo que hago yo, digamos? O sea, claro, es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos, digamos. Bueno, acá tienes dos tipos de instrumentos. Sí, uno, los recursos jurisdiccionales, entre ellos el recurso de queja, pero además tiene incluso tipos penales como el delito prevaricación. Por tanto, hoy día es posible acceder justamente a un mecanismo disciplinario al interior de del propio Poder Judicial. Lo que yo sí sostengo, efectivamente, es que hay un sistema a través de la acusación constitucional donde efectivamente en casos... Le damos la palabra a Carol. O no. Diputada.
se pueda recurrir. Sí, no, precisamente iba a contestar algunas de las cosas que el senador se me adelantó en relación a los distintos mecanismos que hay para fiscalizar a los jueces. De hecho, bueno, como fiscalización propiamente tal, quiero comentarles que de hecho ya la Cámara de Diputados está discutiendo una comisión investigadora, además de la acusación constitucional que se presentó por parte de este grupo de parlamentarios, que insisto en el punto de que, al menos a mi juicio, tiene que ser evaluada muy concretamente. Ya ha habido varias organizaciones, incluso organizaciones feministas, que se han pronunciado en contra, no porque estemos en contra, o sea, a ver, yo quiero partir de una base. A todos nos duele tremendamente lo que pasó, ¿cierto?, con el caso de Ámbar, y a mí me parece que es una situación extremadamente dolorosa, terrible, y nos lleva a tener discusiones mucho más de fondo. Pero efectivamente los jueces hoy día tienen causales de remoción que están en la ley, existe el ejercicio de la acusación constitucional que se está aplicando, y además está, como decía el senador, los delitos de prevaricación. Sin embargo, Julio César, acá hay algunas medidas que yo no comparto sí con el senador, de que están todas las herramientas. Yo creo que hay algunas herramientas que incluso en una modificación legal que hizo Sebastián Piñera en el gobierno anterior, que le entregaba facultades a los seremis para hacer una revisión previa al establecimiento de estas libertades condicionales, y que se eliminó de la legislación. Y por otro lado hay un anhelo de hace muchos años que tiene que ver con la creación de tribunales de ejecución de condena para poder hacer seguimiento efectivo a estos beneficios y que se puedan evaluar de forma permanente si son un peligro para la sociedad o no. Yo creo que acá efectivamente hay un problema, lo vuelvo a decir, de fondo, que tiene que ver con la evaluación que puede hacer Gendarmería con un solo psiquiatra. Evidentemente que las condiciones para hacer evaluaciones serias, efectivas, que sean realmente de peso, me parece que queda absolutamente en duda. Pero por otro lado, también me parece que es importante el procedimiento posterior, que tiene que ver con el seguimiento. Y creo que en eso hay Marco lo decía, yo comparto con él, de que hay modificaciones estructurales que hay que hacer a nuestros poderes, ya sea legislativo, judicial, como también al poder ejecutivo que tiene el gobierno, que es hacer modificaciones profundas, y que para eso el proceso constituyente es extremadamente necesario, es extremadamente importante, y creo que hay muchos de estos puntos que tenemos que considerar, además de darle una visión de género a la aplicación de las leyes, porque a mí me parece que hay muchos de los jueces que, y quiero decir, el caso de Martín Pradenas probablemente es de los más recientes, ¿cierto?, donde no se aplican criterios que tengan una perspectiva de género, y ese es un problema de fondo, Montserrat. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó, porque este es un tema profundo que hay que tratar y que está en la agenda. Por cierto, quedamos súper apretados porque el MinSal hoy día fue más tarde, así que le pedimos disculpas del caso a nuestros 4 invitados, pero también le agradecemos que hayan estado con nosotros. Así que lo dejamos invitado a Javier, que había hablado hace mucho rato. ¿No? Sí. Javier, para que cierres tú. Sí, solamente para hacerle un punto acá a todo el panel, y también a Marco Enríquez, que lo dijo. Esto no es una acusación constitucional que haya sido presentada por la UDI. Ojo, o sea, acá es súper transversal. No hay un componente ideológico tan marcado. O sea, de hecho, yo, estando en las antípodas ideológicas de la magistrada, tengo diferencias con la acusación. Por eso creo que es importante también aclarar eso que se haya manifestado. Marco, ¿y usted en 10 segundos quiere decir algo del Poder Judicial? No, yo digo que es muy importante quién controla a quién, me parece genial, pero también pasa con los periodistas, ya no están obligados a ser parte del colegio de periodistas ni a la comisión de ética. Es un problema que nos pasa en todas partes, al mismo tiempo, Julio César. Lo que usted más lo controla también, no solamente es el editorial, el rating, Marco, pero en todas partes es una discusión que no solo para los jueces, es quién controla a quién. Los diputados pierden elecciones, busquemos fórmula en la constituyente de sancionar mejor y cambiar todas estas instituciones, por eso hay que votar apruebo. Buenas tardes. Mire, yo tengo más autoridad que usted, porque... Oye, esa franja está fuera de plazo. No, estamos hablando de Gutiérrez, mejor no. ¿Lo quiere defender? Me están pidiendo, es que no solamente quiero que me estaban escribiendo por interno la organización Abracitos de Algodón, Mujeres con Fibromialgia, que me pidieron enviarles un saludo, así que les quería aprovechar este momento. Tenemos que irnos porque el 15 de agosto a las 18 horas está el